Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos hermanos. Saludos, bendiciones para todos ustedes, todos los que empiezan a conectarse desde ya aquí en el canal de TikTok de la comunidad cristiana Amor de Cristo. Con este tema tan importante para el cuerpo de Cristo desde siempre. No es que es importante ahorita, ha sido importante siempre, todas las épocas, pero que hay verdades que son necesarios, es necesario que podamos rescatar y que podamos disertar con ustedes en esta noche. Así que muy buenas noches y bendiciones para todos. Buenas noches, querida esposa. Buenas noches para todos, bendiciones. Espero que estén teniendo, o que tengan, mejor dicho, toda la disposición para recibir una palabra de parte del Padre Celestial y traer un poquito también de claridad para un tema que se ha tergiversado durante el correr de los años, se ha torcido. La verdad es que la iniquidad representa todo lo que está torcido y eso es lo que hace el sistema de este mundo. No nos quita la verdad, sino que la tuerce. Y cuando está torcida, por supuesto que lo que produce no es vida, sino muerte. Entonces, queremos quizá aclarar, que el Espíritu mismo vaya aclarando dentro de nosotros, abriendo un panorama diferente dentro de lo que representa el reino del Padre Celestial en medio de la tierra. Así que, pues, que podamos disfrutar de esta pequeña comida, de esta pequeña porción que vamos a estar conversando acerca de la verdadera libertad, lo que es gracia. Y gracia es Dios dándose a sí mismo. Así es. Vamos a pedirle entonces que, bueno, mientras se van conectando y le damos las gracias a todos los que están por allí, nos ayuden a compartir. Bueno, quizás uno de los temas que más se ha mal entendido en el cuerpo de Cristo en los últimos años ha sido el tema de la gracia. De hecho, han surgido por allí movimientos extraños que enfatizan y enseñan cosas como, por ejemplo, que como ya Cristo llevó todo el pecado y toda la iniquidad en el madero, entonces, bueno, uno puede pecar y uno puede hacer muchas cosas porque al fin y al cabo ya Dios, en la persona de Cristo, enjuició todo el pecado y una serie de cosas que no tienen nada que ver con lo que las escrituras revelan. Así que vamos a comenzar entonces en esta noche con lo que es la gracia. Y a medida que vamos hablando también de lo que es la gracia, también vamos a soltar un par de cosas acerca de lo que no es la gracia, para que podamos a partir de allí establecer algunas otras verdades que son bíblicas. ¿Qué tal si arrancamos con una oración, queridos hermanos, los que están por allí? Bienvenidos, ayúdenos a compartir el live. Vamos a arrancar con una oración y entonces entramos en materia, ¿les parece? Muchas bendiciones. Padre, gracias por esta noche. En el nombre de Yeshua el Mesías, te alabamos, te bendecimos, mi Rey, por este tiempo. Gracias por cada hermano, por cada familia que está conectada en esta hora. Que seas tú, mi Rey, suministrándonos pan celestial. Que seas tú dándonos el pan de cada día. Que podamos disfrutar ese pan que bajó del cielo, Cristo como nuestra porción, como nuestra tierra prometida, como nuestra herencia, como nuestra vida y como nuestro todo. Que sean iluminados los ojos de nuestro entendimiento para que podamos verte, Señor. A medida que te vamos viendo, tú sigas creciendo dentro de nosotros por la fe y que nosotros permanezcamos juntamente crucificados contigo. Proclamamos en esta hora un tiempo, una atmósfera de gloria, una atmósfera de bendición espiritual, de revelación, que podamos ser instrumentos de justicia para impartir a nuestros hermanos herramientas para que ellos mismos puedan evaluar según las escrituras y con la revelación del Espíritu Santo este hermoso tema de la gracia, y que seas tú, Señor, produciendo en cada uno de nosotros así el querer como también el hacer por tu buena voluntad. Amén. Gracias por este tiempo, Padre bueno, y te pedimos que te glorifiques de sobremanera en este rato que vamos a estar aquí conectados. Te lo pedimos. Amén. Y te damos las gracias en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Amén.
Algo que nos gustaría es que a través de los comentarios, por favor, nos dejes saber qué no estás entendiendo, qué cosas crees que deberíamos aclarar un poco más o qué entendiste a veces con algunos conceptos que damos, porque estamos en un proceso de renovación del entendimiento y estamos siendo tratados todos por el Espíritu. Y de hecho, el tema nace en una necesidad que yo veo, por ejemplo, cuando Jorge está dando los discipulados o las clases o los live por acá mismo, y de una vez, recuerda que estamos en un proceso de renovación del entendimiento. Y hay frases que él utiliza como Dios nos perdonó, Yeshua nos perdonó, el Padre nos perdonó a través del Hijo una vez y para siempre. Y de una vez mi mente dice, bueno, hay que aclararle a la gente de qué se trata, pero yo entiendo que es mi mente religiosa, porque el que está en el Hijo lo recibe, lo entiende. Sin embargo, los que están, que no han nacido de nuevo o están en un proceso de nuevo nacimiento, lo reciben como, viste, yo puedo pecar y Claro, pedir perdón eternamente perfecto. por mis pecados pasados, presentes y futuros. Ya nada de eso cuenta, ya nada de eso, no hay problema con Dios, porque como él ya llevó, como Cristo ya llevó todo el juicio y como Cristo ya fue castigado, entonces ya Dios no castiga, entonces no hay ningún problema. Hagamos males para que nos vengan bienes, como dice Romanos capítulo 6. No, hermano, no funciona de esa manera. No se trata de eso. Entonces, yo le decía a mi esposo, tenemos que hablarle a la nación del Señor acerca de lo que es gracia. Gracia, como decíamos al principio, es Dios dándose a sí mismo a través de su Hijo. Y quiero que lo veamos, y todos nos sabemos ese versículo de memoria, Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo memorizamos. Chévere. Sin embargo, nos perdemos de vista lo que Yeshua viene hablando con Nicodemo, allí mismo en Juan 3, cuando le dice que para entrar en el reino tiene que nacer de nuevo. Así es. Entonces, la salvación y la gracia es una verdad en el espíritu que se convierte en un proceso continuo. Su espíritu habitando en nosotros a través de esa obra redentora empieza a santificarnos. Amén. En esa obra de santificación, entonces su espíritu que ha nacido en mí empieza a redarguirme, a mostrarme el camino, porque el evangelio, ya lo hemos dicho varias veces, no se trata de estar en cuatro paredes cantando, orando, sino de una persona que se va a expresar a través de cada uno de nosotros, sea cual sea el entorno. Y cuando nos congregamos para participar de la misma vida y ser edificados juntamente, que todos aportemos, y eso es gracia. Así es. Es Él dándose a través de cada uno de nosotros. Entonces necesitamos reacomodar esos conceptos y esos extremos errados. No es libertinaje y no es religiosidad. Y yo le decía hace un tiempo a mi esposo, todo tiene que ver en el reino con un equilibrio. Sí. De parte mía, yo reconozco, familia, yo era defensora de que si no diezmas, te roban, entonces cada vez que robaban a alguien, eso es porque tú no estás diezmando. Y no era, si es por el título, bueno, porque tú vives de eso, para nada. Yo era simplemente danzarina, era líder de evangelismo, es decir, no estaba en lo que conocemos como esa pirámide jerárquica, sino que, digamos, era un soldado raso, todavía lo somos. Así es. Es Cristo la cabeza de todos. Entonces, en ese demandar de cosas, yo terminaba cansada y terminaba frustrada también porque la gente no obedecía. Pero ya va, es que la obediencia está en uno y es en Él, no en nosotros. Y de hecho yo misma me cansaba a veces tratando de llevar el ritmo de la demanda que nos hace el sistema religioso. Entonces, viene el abrirnos el entendimiento de la gracia para que haya un equilibrio perfecto, para que podamos ver desde su ángulo todas las cosas,
que no se trata de libertinaje, de vivir en una libertad en este mundo, sino de entender que el sistema de este mundo es lo que esclaviza y Él nos ha sido dado para vivir en libertad, fuera del sistema de este mundo. Así es. Entonces, partimos del hecho de que la gracia es Dios dándose a través de su Hijo. Amén. Ahora, por la gracia del Padre, somos parte de la vida de Yeshua. Ahora, sería bueno también poder decir que no es la gracia, porque quizás eso va aclarando ciertas cosas dentro de nuestra cabeza, y si incluso hay algo que nosotros hayamos dicho de una manera incorrecta, que no se haya entendido bien, pues entonces quizás aquí podamos clarificar. Y que puedan ir colocando allí que hasta ahora, ¿qué entienden ustedes por gracia? ¿Qué es gracia para ustedes? Coméntenlo. Lo primero que tengo aquí es que la gracia no es un escape del juicio, porque Yeshua tuvo que ser enjuiciado. O sea, la gracia no es que Dios dijo, bueno, no los castigo a ellos y lo dejamos así. Es decir, los perdono y listo. No, Dios no puede. Dios, como el juez justo de toda la tierra, no podía hacer eso. Nosotros no fuimos enjuiciados o castigados por el pecado, digamos. Claro que lo fuimos en Él, en Cristo. Pero la gracia no es un escape del juicio. No es que Dios nos absorbió de un juicio, sino que Cristo y nosotros en Él tuvo Él que llevar el castigo por la iniquidad y por el pecado de toda la humanidad. Entonces esto es muy importante, de hecho lo hablábamos el sábado en el servicio, porque nos deja claro un punto que es bien importante y bien relevante, que es Dios no puede perdonar al hombre infringiendo la ley, infringiendo su ley, sino cumpliéndola. Es decir, si Dios iba a perdonar al hombre, tenía que cumplir la ley. Y para cumplir la ley, el hombre tenía que morir por el pecado, tenía que bajar al infierno, tenía que ser condenado y tenía que resucitar. Tenía que cumplir con el proceso legal. Entonces, cuando hablamos de gracia, que es Dios dándose a sí mismo en la persona de su Hijo, no estamos hablando que Dios nos perdona así, porque Él es Dios y punto. No, sino que Cristo tuvo que ser enjuiciado, castigado, molido por nuestros pecados. Entonces la gracia no es que Dios dijo, no hay ningún juicio, no, sino que todo el juicio tuvo que llevarlo su Hijo. Amén. Amén. Cuando hablamos de gracia, también estamos hablando del pacto del Padre con el Hijo, Amén. Donde nosotros hemos sido introducidos. Hace un tiempo, ahorita que le digo para que lo comente, acerca de cómo el Padre nos introdujo en esa relación hermosa, en ese uno que son Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ahora nosotros. Y es por amor. Tanta grandeza no la merecemos, sí. Tanta misericordia. ¿Cómo poder agradecer? Y creo que desde ese punto de vista, entender la gracia es lo que nos todos los días empieza a despertar en nosotros una necesidad de estar en Él, de poder verle, de disfrutarle y sobre todo una necesidad de que sea Él el que nos gobierne. Porque el Evangelio se trata de su gobierno, Él expresándose a través de nosotros. ¿Y cómo se va a expresar si todos los días yo tomo una decisión, todos los días yo soy el que vive y Él no es mi vida? Recuerda que la Escritura dice que el que quiera ganar su vida la va a perder. Así es. Pero el que la pierda por causa de Él, por causa de cumplir su voluntad en la tierra, ese ganará la vida eterna. Entonces, que todos los días nuestro mayor deseo sea hacer la voluntad del Padre Celestial y que podamos disfrutar constantemente de esa gracia. No hay tal cosa como que me meto y me salgo. Entré, oye, y me salí. Podemos salir de los entornos, de los sistemas, podemos darnos cuenta de cosas y querer retraernos. Sin embargo, cuando has nacido de nuevo, ya tú estás en Él. Y Él te preserva. Entonces, puede que no te estás congregando y por supuesto que empiezas como a perder ese fuego, esa fogosidad. Pero si has nacido de nuevo, Cristo mismo te lleva otra vez a su cuerpo, porque no funciona un órgano estando solo. No funciona el riñón si
no está funcionando el corazón, no hay vida. Así es. No funciona la vesícula si no está funcionando el hígado. Entonces, él mismo empieza a atraerte, pero es porque has nacido de nuevo, es porque has entrado en su reino. Amén. Entonces, esa gracia te va a sostener, pero no es que te sostiene cuando pecas. El versículo en Juan que habla acerca de hijitos míos, no pequéis. Ujú. Y si peca, pues abogado tiene para con el Padre, Yeshua. Pero la premisa es, no peques. Por favor, no peques. Entonces, la obra de la santificación que el Espíritu está haciendo en nosotros nos hace ver, mira, te equivocaste. Y nos vamos a equivocar y vamos a fallar porque seguimos estando en la carne y no estamos siempre conectados al Espíritu. Se nos demanda, Romanos 8, una vida en el Espíritu. Amén. Y para el que está en el Espíritu no hay más condenación. Así es. Pero pues vamos a estar claros que estamos pendientes del dinero, de lo que hay que hacer y nos mantenemos muy acá. Y nuestro llamado es estar arriba, estar Amén. en alto, a ver desde lo alto. Pero cada vez que estamos acá, estamos fallando al blanco. Estamos fallando al blanco. Ahora, hay cosas que son inconscientes y el Espíritu nos está mostrando. Pero ¿qué pasa? Estamos nosotros ignorando la voz del Espíritu. Y al ignorarlo, entonces no puedo disfrutar de la gracia que sigue allí, que me está sosteniendo, pero no la estoy disfrutando. ¿Qué necesita el que seamos conscientes de la obra poderosa y perfecta que ha sido hecha a nuestro favor? Amén. Eso es importante porque nos permite ver la gracia desde una perspectiva totalmente cristocéntrica. Quita los ojos de lo que el hombre está haciendo y lo pone, la coloca en lo que Cristo, en lo que el Mesías ya ha hecho por nosotros. Amén. Entonces, decíamos que la gracia no es un escape del juicio, sino que la gracia es nuestro juicio. Cristo fue enjuiciado por nuestros pecados y ahora nosotros vivimos en Él. Amén. Otra cosa que queríamos decir aquí acerca de la gracia es que la gracia no es Dios librándonos de la ofensa. La gracia no es el perdón de la ofensa, sino la liberación de una condición de muerte de nuestra naturaleza adámica. Es decir, cuando Dios se imparte en vida, 1 Corintios 15, en nosotros, lo hace solamente para salvarnos de nosotros mismos, sino para que podamos nosotros ser rescatados de una condición de muerte, de una condición de separación, de una condición en donde éramos totalmente contrarios a la voluntad de Dios y con una naturaleza que es totalmente anti Dios. La obra del madero ha sido para que regresemos a Él. Por eso lo que la Biblia dice, lo que la Biblia llama en 1 Corintios, si mal no recuerdo, de no recibir la gracia, de que podamos hacer nula la gracia, lo que está hablando es que Yeshua muere en el madero es para que seamos devueltos al Padre. Pero si nosotros despreciamos, rechazamos ese ofrecimiento tan maravilloso, pues entonces nosotros estamos haciendo nula la gracia, hemos recibido en vano la gracia del Padre. Entonces, repito este segundo punto de lo que no es la gracia. La gracia no es Dios librándonos de la ofensa, ya que la ofensa somos nosotros, no es algo que hacemos, sino que la gracia es la liberación de una condición de muerte. Eso es lo que la gracia hace por nosotros. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona es en tu debilidad. Cuando nosotros, lo que decía mi esposo ahorita, cuando nosotros nos hacemos conscientes de nuestra condición pecaminosa, que nosotros entendemos esa naturaleza caída que también portamos y empezamos a entrar en el gobierno del Espíritu, entonces orgánicamente, de una manera automática, de una manera orgánica, empieza a expresarse otra vida, que es la vida de Cristo. Esa vida, a medida de que nosotros la alimentamos, a medida de que comemos y bebemos Cristo, entonces Él crece por la fe dentro de nuestro corazón. Hablábamos algo importante ayer, que las Escrituras dicen que nosotros fuimos juntamente con Cristo crucificado, pero el que resucitó fue Cristo. Nosotros tenemos que permanecer crucificados. ¿Para qué? Para que el que sea visto sea Cristo. Pues si nosotros nos vamos de la cruz, usted sabe lo que pasa, ¿no? Hacemos un desastre. Entonces, el que resucitó fue Cristo. Y Él es el que tiene que crecer
por la fe en cada corazón. Entonces la gracia es Dios librándonos de nuestra condición de muerte. Amén. Lo segundo que queremos tratar, hablamos de la gracia, Dios dándose a sí mismo para librarnos de nuestra condición de muerte. Y lo otro es cómo la obra redentora, esa gracia que fue la obra de la cruz o la obra del madero, nos incluye a nosotros. Estábamos en Él desde antes de la fundación del mundo. Él vino, Él fue, vivió, fue crucificado, fue sepultado, resucitó y ascendió. Y quiero que por un momento, allí donde estás, te imagines todo eso. Cristo caminando en la tierra, Cristo siendo crucificado, Cristo siendo sepultado, Cristo resucitando y Cristo ascendiendo. Tú estabas en Él. Amén. No es al lado, no es, no sé, adelante o atrás, es en Él. Empezamos a aclarar cosas como, quiero estar más cerca de Dios. Es que no podemos estar más cerca de Dios de lo que ya estamos dentro de Él y En Él su dentro de corazón. nosotros. En su corazón, por eso es muy importante el corazón. Sí, Entonces, que tú puedas creer que toda esa obra fue llevada a cabo. Gálatas 2:20 dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. Y esta es la parte que no nos gusta a ninguno. Porque queremos vivir nosotros. Queremos que todo sea como nosotros esperamos que sea y no queremos soltar el control. Pero Cristo es el vacío donde te dejas caer. La gracia es dejarte ir en sus brazos. Si estás luchando constantemente por tú mantener el control, voy a poner un ejemplo. Nosotros somos creyentes y queremos que, empezando por nuestra familia, conozcan al Señor. ¿Y qué queremos Claro. hacer? Controlar. Empezamos a, tienes que ir, tienes que hacer y a demandar una serie de obras que no está en ellos. Si nos dejamos ir y nos soltamos en los brazos del Creador, vamos a entender que siendo juntamente crucificados con Él, nos expresamos Cristo y Cristo los atrae. amén. Cuando el Hijo de Dios del hombre se ha levantado, los atraerá a todos, a Él. Amén. Aunque no lo menciones, al ver tu acción, tu obra, Cristo obrando a través de ti, ellos van a ser atraídos y quieren estar contigo. No entienden ni siquiera por qué, pero quieren el Cristo que a ti te habita. Entonces, esto de estar luchando, incluso cuando evangelizamos, somos nosotros queriendo tener el control. ¿Qué tengo que decir? Es muy distinto a cuando le preguntamos, ¿qué quieres que le diga? O simplemente empieza a fluir, él quiere que digamos Sí. algo. Ni siquiera necesitamos preguntarle. Entonces, que podamos entender que somos en Él juntamente crucificados. Y eso es soltar el control. No hay nada que nosotros podamos hacer para controlar absolutamente nada en esta tierra. Suelta el control y deja que su espíritu sea el que vaya fluyendo, colocando, incluso en nosotros mismos. Quitemos la mirada de lo malo, todo lo malo que hay en mí, y pongamos la mirada en Él, fijando la mirada en el autor y el consumador de la fe. Y entonces, cuando lo malo pierde tu atención, pierde su fuerza, Sí. y la gracia empieza a fortalecerte en la debilidad, porque no te tiene el pecado. Pero cuando estás, tengo que dejar la pornografía, tengo que dejar de ver a otras mujeres o a otros hombres, tengo que dejar esa atención fijada en eso que tienes que dejar, te atrapa y te tiene, y eres tú teniendo el control. Pero cuando empiezas a verlo, a disfrutarlo, a creer en su obra redentora, yo estoy juntamente con Él crucificado y me caí, pero me vuelvo a levantar porque estoy juntamente con Él crucificado. Dice Nicole, en uno de los discípulos del pastor, me imaginé, de los discipulados del pastor, me imaginé literalmente que Yeshua estaba presente y wow, porque Él está a través de ti, a través de cada uno de los que están acá escuchando, Amén. está a través de mí. Él constantemente está. No hay nada. De hecho, aire
lo que respiramos, es la palabra en las escrituras, en hebreo, ruach. Y ruach, aliento de vida, está en nosotros y en todo lo que nos rodea. Solo que generalmente terminamos colocando la mirada en lo que no está, en lo que falta. Y he allí el detalle. Sí, o sea, hasta ahora hemos visto la gracia nos santifica. Hemos visto la gracia nos fortalece. Hemos visto que la gracia nos sostiene. Otra cosa importante, lo discutíamos hace rato y es algo que nos llama a reflexión. Así que ayúdame a compartir este live y comparte este live con otros allí. Y bueno, comenta qué te parece el tema. Este punto es muy importante porque la gracia no es llevar una vida de aprobación delante del Padre. Pues la única vida que Dios aprueba es la vida de su Hijo y nosotros en Él. Entonces nosotros pensamos que la gracia es para, bueno, cada día ser más siervitos del Señor, cada día ser más evangélicos, cada día ser más ministro, más pastor, superapóstol, todo. Nosotros creemos que la gracia es para empoderarnos a nosotros. Pero la gracia es para que nosotros permanezcamos juntamente con Cristo crucificado y que Cristo, la vida de Yeshua, sea vista a través de nosotros, porque la única vida que Dios quiere ver es la de su Hijo, porque toda la complacencia del Padre es en su Hijo, que es lo único que el Padre quiere ver, a su Hijo. Y es maravilloso detenernos a pensar que cuando Él nos mira, cuando el Padre nos mira, lo único que está mirando es a la vida de su Hijo. Entonces, nosotros no nos esforzamos por ser aprobados, no andamos con un espíritu por allí de mendicidad, buscando que nos aprueben, que nos quieran, que nos respeten como pastor, que nos aprueben, que la gente vea que sí somos, que la gente vea que sí podemos, que la gente vea que tenemos una congregación multitudinaria. No andamos pendientes de esas cosas, porque ya nosotros fuimos aceptos en el amado. No hay nada más que podamos hacer, porque ya todo lo que había que hacer lo hizo el Hijo. Y nosotros, por la fe, nos apropiamos de todas estas cosas. ¿Qué es la fe? Es la mente de Cristo operando en nosotros para que sepamos lo que se nos ha concedido. Y lo que se nos ha concedido es nada más y nada menos que la vida del Hijo, para que nosotros podamos ser tal cual como Él es. Tú lees al Mesías en las Escrituras y lees todas sus palabras y las cartas apostólicas y te das cuenta, empiezas a reflexionar en esto, que ver a esa gente es ver a Cristo. Así. Y vernos a nosotros es ver a Cristo. Por eso es que la iglesia no es algo que se parece a Cristo, la iglesia es Cristo. Entonces, este punto es importante porque la gracia nos libera de caminar según la aprobación humana. ¿Estará bien? ¿No estará bien? ¿Qué pensará la gente del mensaje? Ay, yo prediqué el sábado, ay, nadie me dijo nada. ¿Será que el mensaje estuvo chimbo? ¿Será que se entendió? ¿No se entendió? Ay, Dios. Y empiezo a preguntar, hermano, ¿les gustó el mensaje? Hermano, por favor, usted preocúpese de soltar factos de verdad, de impartir verdades de ahí, desde el púlpito. Y listo, deje que el Señor haga su obra, su extraña obra en cada corazón. Que aquí lo importante es que el Hijo sea visto y no nosotros. Yo no sé qué piensas tú al respecto, pero esto a mí me libera muchísimo porque me quita una carga de tener que ser aprobado, tener que ser el buen pastor, tener que ser el que da el mensaje, tener que ser el que es visto. Mira, no, hermano, aquí la única vida que el Padre quiere ver es la vida de su Hijo. Así que la gracia, número 3, en cuanto a lo que venimos hablando, estos aspectos de la gracia. La gracia nos libera de andar buscando aprobación en los hombres y nos hace entender que ya nosotros fuimos aprobados y aceptos en el amado. Amén, amén. Y creo que también es importante, estaba recordando ahorita mientras Jorge hablaba de esa liberación, que en 2022 estaba entendiendo mucho acerca de cómo este sistema nos roba la vida, nos roba a Cristo, en realidad, nos empieza
a enseñar un montón de cosas tratando de adoctrinar al viejo hombre y al final no hay vida, no hay sustancia. Entonces lo estaba conversando con una pastora amiga y ella me estaba escuchando atentamente y luego me dijo esto, me dijo, tú te estás metiendo contra un monstruo y te va a atacar, ¿no te da miedo? Y yo le dije, no, no tengo miedo porque si es Cristo vale la pena. Y la gracia nos protege. Y la gracia nos rodea, nos guarda. Eso sí, que te vas, nos estamos enfrentando a un sistema que funciona hablando de la gracia, pero que no es gracia. Y te van a excluir y te van a sacar del entorno, pero vale la pena por Cristo. Estoy hablando no de que, bueno, te aíslas ahora porque tú eres el que tiene la verdad, sino que disfrutar de la gracia te abre un camino nuevo, te abre un camino que es diferente al que conocemos como sistema religioso, que está enfocado en hacer, en obras, en demandas personales, familiares. Escuchaba a una joven hace unos días diciendo que pues el pastor se molestó porque ella se iba a ausentar una semana porque su familia la iba a visitar. Y al principio yo quise decir, wow, pero qué tremendo, no lo ven. Pero me puse primero en la posición en la que a mí no me importaba. Generalmente, nada que tuviese que ser o que ver con mi familia si yo tenía que estar en la congregación. Y eso de poco en poco nos va robando. Aunque seamos una expresión de Cristo, aunque hayamos nacido de nuevo, necesitamos ser Cristo. Claro. En todos los entornos, pero el sistema nos va robando eso. Entonces, que podamos darle a cada cosa su lugar. Miren esto, el Padre Celestial no nos demanda estar en la familia del reino si tú no estás cumpliendo con el rol que a ti te corresponde. Claro. Cristo es primero Cristo como esposo, Jorge es primero Cristo como esposo, como papá, es Cristo como hijo, como hermano. Él debe, yo debo, y nos expresamos por gracia en cada área donde nos fue encomendado, no nada más dentro de un local donde nos congregamos. Porque allá todo es chévere y fingimos y no pasa nada, somos la familia feliz, pero aquí un desastre. Y no es así como funciona el Evangelio. Si Cristo es amor, lo primero que debe haber en casa, en mi persona, es amor. Y eso va a ser llevado a todos los entornos donde yo me encuentre. Entonces no podemos estar constantemente autoengañándonos que porque yo soy líder en la congregación, yo soy, no sé, evangelista, maestro, el pastor, entonces yo soy intachable. Pero dentro, a puerta cerrada, ¿quién eres? ¿Está viviendo Cristo? ¿Se está expresando la gracia? ¿O eres tú forzando la barra para aparentar? El viejo hombre no muere, a él le gusta aparentar. A él no le gusta morir, mejor dicho, a él le gusta aparentar. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es dejarlo crucificado, dejarlo ahí en el madero. Sea que estemos en la congregación, sea que estemos en la casa, o sea que estemos a solas. Tenemos que permanecer juntamente con Cristo crucificados. Claro, a la carne le gusta aparentar porque, bueno, cuando la vida de Cristo no está creciendo o no está operando, pues hay que hacer algo. Y lo mejor que podemos hacer o lo más rápido que la carne hace es fingir, actuar como Cristo. Y precisamente los sistemas religiosos lo que hacen es eso. Ponen énfasis en lo que se hace y relativizan lo que se es en Cristo. Entonces, todo está bien si tú estás haciendo muchas cosas, aunque sigas siendo borracho, mentiroso, porque bueno, al fin y al cabo eso es un proceso. Pero no te hablan de que es necesario que la vida que nos fue dada, la de Cristo, esa vida tiene que crecer. Y donde empieza a verse primeramente es en la
en las cuatro paredes de tu casa, en el seno del hogar. Es decir, el sacerdocio, el ministro, ministrar, es traer a Dios a la gente y llevar a la gente a Dios. Eso es ministrar. Entonces, cuando hablamos de un ministro, estamos hablando de una persona que primero y principal es sacerdote en su casa. Quien no es sacerdote en su casa no cuenta con el respeto divino para ministrar fuera de ella. Quien es quebrantado en el hogar y quien es sacerdote en su casa es aprobado por Dios y además es autorizado por Él para ministrar fuera. Tú puedes ministrar teoría, tú puedes ministrar un Cristo teórico, tú puedes ministrar las Escrituras desde la teoría, pero impartir vida es otra cosa. Impartir vida es que la vida de Cristo está creciendo dentro de ti y cuando tú hablas lo que haces es impartir vida. Estamos llenos de teoría, de teología y de púlpitos en los cuales abunda el Cristo teórico. El Cristo de la Biblia dice, y cristología y angeología y todas esas logías. Pero lo que necesitamos es verdadero quebrantamiento, comenzando por los hombres de la casa, comenzando por nosotros. Ayúdame a compartir este live, dale me gusta, si estás recibiendo algo, compártenos allí en la caja de comentarios. Hoy estamos hablando acerca de la gracia, No transformes la gracia en una desgracia. Amén. Bendiciones para Mariel, para Martina, saludos, buenas noches para todos los que están allí. Y bueno, hablando de la importancia que tiene el hecho de ser reales. Miren, si no hay Cristo, yo no lo voy a forzar. Es más, tú puedes percibirlo. Así finja, hay una persona demasiado buena, aparentemente. El ser bueno no define si somos o no Cristo, sino que haber nacido de nuevo, aun cuando nos equivoquemos, aun cuando todavía estemos siendo procesados en nuestro carácter, somos reconocibles por los que están en el Espíritu. Entonces, aunque de repente te equivocas, de repente no estás cumpliendo con los estándares humanos, pero estás disfrutándolo, esto va de disposición y esto va de deseo. Así es. Deseo conocerte más, Señor. Esto no va de desear ser mejor, no va de desear cambiar. Él va a transformar cada área. No te estoy diciendo que te vas a quedar toda la vida con los defectos, los errores que puedas haber cometido o que cometas a diario, sino que cuando nuestro enfoque, nuestro deseo es Él empieza a ordenarlo todo y es por esa razón que no va de esfuerzo humano. Es decir, yo puedo intentar y volver a caer, por lo que les decía hace rato, que nos estamos enfocando en eso que hacemos mal. Pero cuando ponemos nuestra mirada en Él empieza a transformarnos, nos hace conscientes. Por ejemplo, estás en casa con tu mamá y tú te acostumbraste a tratarla mal, a tratarla de la patada, ni siquiera le dirigías mucho la palabra, no hay compartir madre-hijo, sino que ella en lo suyo y yo en lo mío. Cuando llegas, naces de nuevo, cuando conoces realmente al Mesías, eso empieza a notarse y Él te va a inquietar y te dice, eso está mal. Uh-huh. Empieza a procurar y Él mismo te empieza a inspirar, abrázala. Pregúntale cómo le fue, qué tal su día, pregúntale qué hizo. ¿Qué pasa? Que a veces si nuestra mente no está siendo renovada por las escrituras, por la música que escucho, no está siendo renovada por el Cristo que estoy comiendo, entonces me voy a resistir. Ay, no, ¿para qué la voy a estar abrazando? De todas maneras, ya nosotros nos acostumbramos a vivir así. No, ¿para qué voy a hacer eso? ¿Para qué le voy a preguntar? Se me va a decir bien. Y resulta que estás tú deteniendo la transformación que el Espíritu quiere hacer en ti. Y eso es gracia. Claro. ¿Ves? No te estás esforzando, Él te está haciendo consciente
¿Y qué tienes que hacer tú? Colaborar. Ah, bueno, la tengo que abrazar, la voy a abrazar. La tengo que escuchar, la voy a escuchar. Tengo que estar, voy a estar. Te van a tratar de la patada que te traten. A veces sucede así. Y están buscando por dónde meterse para hacerte caer, para molestarte. Pero tú tienes que tener la mirada puesta en él. Y pensar en esto. A mí me ayuda siempre que pienso en, yo era igual. O quizá yo era peor. O en otros casos, yo hubiese reaccionado de igual forma si no tuviese a Cristo. Entonces, eso me hace ver con misericordia al otro y dar gracia también. Entonces, y que así es el matrimonio. De hecho, el matrimonio es la expresión de la gracia en el Padre. Así es. Jorge estaría bien sin mí. Y yo No, estaría no bien estaría, sin no él. estaría, no estaría. Y yo estaría bien sin él. Eso sí. Pero la gracia es que juntos somos mejores y juntos estamos mostrando cómo funciona o cómo debería funcionar la familia dentro del reino. Yo creo que a veces tanto así que alguna persona puede creer que uno está fingiendo o que uno está tratando de comportarse de cierta manera. Pero bueno, como esas son cosas que uno no puede controlar, es mejor no poner la cabeza en eso. Pero por eso es que la Biblia dice que Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Precisamente porque si hay soberbio no hay quebrantamiento, y si no hay quebrantamiento no hay gracia que te sostenga. Para que la gracia te sostenga, tiene que haber quebrantamiento, tiene que haber reconocimiento de una naturaleza que, por supuesto, como es la que alimentamos, es la que por lo general toma el control en nosotros frente a cada circunstancia y frente a cada situación. Claro, y que hay momentos en los que no funciona el acuerdo. No funciona. No funciona el ponernos de acuerdo, sino ir a la cruz. De hecho, el Señor no nos mandó Siempre. nunca a ponernos de acuerdo. Porque si tú intentas ponerte de acuerdo con tu esposa, con tu mamá, con el jefe, nunca van a estar de acuerdo. Nunca van a estar de acuerdo porque cada quien tiene una manera de ver las cosas y tiene una crianza. Pero como hay una vida en común, que es la de Cristo, operando en cada uno de nosotros, entonces nosotros sabemos que el deseo de Dios no es que nos pongamos de acuerdo. El deseo de Dios es que, estando juntamente con Cristo crucificado, los dos podamos operar con la mente de Cristo. Y bueno, como estamos operando los dos con la mente de Cristo, estamos viendo exactamente la misma cosa. Así es. ¿No? Y que eliminamos el tú deberías. Claro. Porque en el tú deberías, en este caso sería yo intentando controlarlo. Pero tú deberías, y en la mente, él debería. Al final, si él tiene el espíritu de vida lo va a guiar. Claro. Y así en todos los sentidos. Estoy hablando de nosotros como matrimonio, porque es el ejemplo que se me ocurre, pero así en todos los sentidos. Eliminemos el tú deberías. Si tú tienes un hijo inconverso, un familiar que no conoce a Cristo, elimina el tú deberías. Porque sin Cristo estamos perdidos, no estamos viendo, no somos conscientes. Tú no deberías nada. Es más, si ha nacido de nuevo y está chiquitico, míralo con misericordia. Claro. Y empieza a mostrarle a Cristo. Muéstrale tú el camino, no queriendo controlar, sino soltándolo. El soltar es confiar y la fe es una demanda de confianza, de andar con firmeza en la posición que nos fue otorgada en el Hijo. Y en el Hijo todas las cosas han sido hechas y los que tienen que ser devueltos van a ser devueltos. Los que tienen que... Yo no te estoy diciendo que no hay situaciones que yo no quisiera controlar. Acaba de nacer una sobrina y yo quisiera tenerla yo y criarla yo a mi forma, pero no puedo. Hola, que no estén viendo el live los muchachos, porque si no, imagínate. No, y no puedo hacer otra cosa que soltar y que sea el Señor. Con mis hijas, las decisiones que ellas tomen, las decisiones, miren, nosotros no les prohibimos nada a las niñas. Les hacemos ver, este es el camino, esto es lo que puede pasar, esta es la situación. Y ellas deciden. Yo les hablo de la alimentación, ellas saben cuáles son las consecuencias y cuando, bueno, comieron, ustedes ya saben.
¿Qué vamos a hacer? Entonces, tenemos que soltar, soltar. Y no estoy diciendo que sea sencillo, No, no lo pero es. si nos bastamos en su gracia, Claro. Él se perfecciona en nuestra debilidad. Olvídate, sácate de la mente, tú deberías, tú deberías, tú deberías. Suéltate en los brazos del Padre Celestial y deja que sea Él obrando primeramente en ti y también en los que te rodean. Entonces, hasta ahora, escúcheme bien, hasta ahora, la gracia nos protege. La gracia construye y edifica. La gracia construye y edifica. ¿Cómo se pueden tener matrimonios conforme a la voluntad del Señor? Gracia. La gracia. La gracia construye y edifica. La gracia sobreedifica, lo dijo el apóstol Pablo. La gracia fortalece. Amén. La gracia nos da fuerzas. La gracia trae crecimiento y multiplicación. La gracia nos transforma en lo que Dios quiere. Esa me gusta. La gracia nos transforma en lo que Dios quiere. Y la gracia nos da cordura, sabiduría e inteligencia. Amén. En resumidas, en conclusión, la gracia, el mismo poder que operó en Cristo levantándolo entre los muertos, opera hoy en nosotros, pero opera es en debilidad. Opera es cuando reconocemos nuestra propia debilidad. Entonces, para no hacer vana la gracia, entonces ese poder que operó en Cristo opera es en debilidad. Segunda de Corintios 4:4, tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir, esos vasos de barro somos nosotros. Y lo que importa no es el vaso, lo que importa es la riqueza, lo que tiene dentro, que nosotros hemos sido llenos con la plenitud de Dios. Amén. De tal forma que cuando esa gracia, ese poder comienza a operar dentro de nosotros, entonces la vida misma de Dios empieza a transformarnos, a moldearnos y cada día respondemos de manera más y más natural a lo que es la vida del Espíritu. Yo no tengo que pedirle a Dios paciencia. No tengo que orar para dejar la ira. No tengo que orar para dejar los vicios. Lo que yo necesito es que Cristo crezca para que yo mengüe. Y a medida que eso pasa, esa vida que portamos se va expresando de manera natural. Hay un texto que me gusta mucho que es Juan capítulo 1 que dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. La gracia, sabemos que la verdad es una persona, la verdad no es un conjunto de razonamientos verídicos, sino que la verdad es una persona. Y la gracia es el disfrute de esa persona. Entonces lo que la Biblia está diciendo es que en tiempos de la ley había una gracia, porque Dios les entregó los mandamientos y les dijo, bueno, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero esa ley lo que hizo fue exponerlos a que ninguno de ellos pudiera cumplir con los estándares de Dios. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Bueno, el Espíritu Santo le preparó un cuerpo y Él vino en forma de hombre a traernos, no solamente a suministrarnos gracia, sino a impartirnos, a impartirse dentro de cada uno de nosotros y que una vez que Él esté dentro de nosotros como Espíritu vivificante, 1 Corintios 15, entonces nosotros podamos disfrutarle. Amén. Y yo creo que es interesante que pudiésemos ir redondeando este tema precisamente con eso, con el disfrute de la gracia. Es decir, con el disfrute de la persona de Cristo. Esto no va de cargas, esto no va de situaciones. En Mateo capítulo 11 el Mesías dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo a veces leía eso cuando estábamos presos en el sistema religioso y yo decía, pero no entiendo esto. ¿Cómo que fácil? ¿Y cómo que ligera? Esto es pesado y tiene que andar uno detrás de la ovejita y para acá y para allá y visíteme y óreme y que en todas esas cuestiones. Pero realmente cuando nosotros hemos recibido esa impartición de vida, la vida misma de Dios, lo que el Padre desea es que podamos disfrutar a Cristo como nuestra tierra prometida. Amén. Como nuestro tesoro, como nuestra vida, como nuestro todo, pero hay que disfrutarlo. ¿Qué entiende usted por disfrutar algo?
Porque disfrutar no es estar, oye, esto, lo otro, tengo que hacer esa cuestión, y pensando por aquí, sacando cuentas por allá. El disfrute de algo tiene que ver con contemplarlo, con apreciar lo que tengo, con ver lo maravilloso que Dios ha sido con cada uno de nosotros. Hermano, si usted está vivo, es la gracia que lo mantiene con vida. Si usted conoce a alguien que ya ha partido con el Señor, es la gracia del Señor que lo tiene ya con Él. Y en ese lugar donde está, hermano, no hay dólar que suba, no hay escasez, no hay enfermedad, no hay nada. Y el apóstol Pablo dijo que estar ausente en este cuerpo es estar presente con Él. Y el apóstol Pablo decía, yo preferiría 1000 veces estar con Él. Pero también tengo una labor que hacer aquí. Entonces es muy importante que nosotros como el cuerpo del Mesías podamos no solamente hablar e impartir acerca de la gracia, sino también hacernos conscientes para empezar a disfrutar la gracia que nos fue dada. Lo que nosotros no disfrutamos, no tenemos derecho de volverlo a experimentar. Sí. Que podamos entender que no se trata de libertinaje. Mira, si pasa por tu mente, ya Yeshua nos perdonó todos los pecados, así que puedo hacer lo que me da la gana, tú no has nacido de nuevo. Porque el que ha conocido y el que ha nacido de nuevo no peca más. El errar al blanco es proceso de un entendimiento que aún no ha sido renovado y que está siendo renovado. Que nacer de nuevo te va a llevar por un camino distinto al de las naciones, al de la tierra, al del sistema del mundo. A veces veo gente que dice que tienen que despertar y salir del sistema religioso. Tienen que salir del sistema eclesiástico, pero siguen cautivos del sistema de salud, del sistema de finanzas, del sistema educativo. Siguen cautivos. Babilonia tiene está compuesto de muchos sistemas. Y nacimos ahí. Y fuimos configurados desde allí. Y tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestro entendimiento para comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad del Padre Celestial. Estar despiertos es mucho más que dejar de hacer cosas para disfrutar de la gracia. Estar despiertos es vivir una vida que depende únicamente de la voz del Señor. Y a veces el depender de esa voz va a generarte incomodidades. De hecho, va a generarte muchas incomodidades. Pero tu descanso y tu carga fácil está en que es Cristo haciéndolo a través de ti. Es su gracia expresándose a través de ti. Esa es la verdadera libertad, que ya no eres esclavo de este sistema de cosas y por supuesto que Él lo va a ir ordenando todo. No podemos hacer nada de eso en nuestras fuerzas. Así es. No podemos ver nada más porque otro lo dijo. Él va alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, Él va dándonos espíritu de sabiduría y de revelación, Él nos va alineando a su voluntad, en su tiempo, a su forma. Suelta el control y que esa gracia produzca esa verdadera libertad. Uno cuando puede ver, quisiera que todos vean, pero no es posible así. Claro. Tiene que hacerlo el Señor, tiene que el Padre Celestial ir mostrando qué hacer, cómo hacerlo. Suéltate en sus brazos y disfruta de la gracia. Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo lo explica de manera magistral, porque él viene hablando de que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y después él matiza, porque tú sabes que siempre hay gente que la agarra por donde quiere. Entonces después el apóstol Pablo matiza y dice que esto no quiere decir que nosotros vamos a hacer males para que vengan bienes. No quiere decir que seguiremos en el pecado, porque el que ha muerto al pecado ya no peca más. De tal manera que si alguien cree que la gracia es una licencia para pecar con el permiso de Dios, esa persona no ha nacido de nuevo. La gracia es todo lo contrario. La gracia es la libertad para salir del pecado, para no pecar más.
Porque el pecado no es que alguien fume o que alguien más que chimó, que alguien haga esto o lo otro. El pecado es todo lo que nosotros somos sin Cristo. Ese es el pecado. Entonces el apóstol Pablo, de una manera magistral en Romanos capítulo 6, aclara que la gracia no funciona de esa manera, sino que la gracia es Dios dándose en la persona de su Hijo para que nosotros entonces podamos ser libres de esa condición de muerte y de esa condición que nos separa completamente de Él. Amén. Fuimos perdonados por gracia una vez y para siempre. Lo puedes ver en el libro de Hebreos capítulo 10. Así es. Fuimos perdonados una vez y para siempre, aunque nos equivoquemos de vez en cuando. Ya fuimos perdonados. Sin embargo, Gálatas 5:13, que eso no sea ocasión, Así es. que la gracia no sea ocasión para libertinaje, sino que todo lo contrario. Lo disfruto, lo entiendo, me hago consciente y continúo caminando en lo que el Padre Celestial está diciendo. La gracia tiene que ver con una conciencia superior. Amén. Viendo desde el ángulo de Cristo. Gente, estamos en tiempos de engaño brutales, en tiempos de engaño donde nada es natural, sino que están provocando cosas en la naturaleza para que podamos pensar en que, qué sé yo, que es el juicio de Dios matando a la gente, pero su gracia no es así, no funciona así. Están provocando situaciones para decir que se está cumpliendo la profecía, pero la profecía fue cumplida en Cristo. La profecía fue cumplida en Él. Amén. Y estamos llegando a la plenitud de todos los tiempos donde tú y yo vamos a expresar la gloria del Padre. Y para eso tenemos que caminar en su gracia. Para eso tenemos que soltarnos en sus brazos. Y aunque estemos viendo caos y desastres por todos lados, y estos meses, ya agosto que arrancó, septiembre, van a ser muy estremecedores, van a ser muy duros de vivir y de ver, pero confía que Él ha vencido al mundo, confía que Él te va a hablar, está atento a su voz. Este es un tiempo para estar atento a su voz, para preguntarle. No creas a todo el que te diga, no nos creas a nosotros, como los que mencionaba el apóstol Pablo, los bereanos, que escuchaban y se iban a las escrituras. ¿Esto será así o no será así? Van al Padre Celestial. ¿Esto será así o no será así? No lo creas todo. Estamos en un tiempo de engaño y vamos a ver cosas peores. Sí. Pero si tú confías, si te sueltas en sus brazos, si no intentas tener el control, si dejas que Él mismo domine tus emociones, no va a pasar nada. Es más, la gracia es saber que Él ya venció la muerte. Amén. Y si Él la venció y venció al que tenía el imperio de la muerte y el temor a la muerte que nos sujetaba a servidumbre, puedes estar tranquilo, puedes estar confiado, puedes creer. El Señor nos dio una palabra. Hay poderosos en la tierra que se creen dioses y que están controlando, creen ellos que están controlando el clima, que están manipulando los suelos, el aire, el agua, que están queriendo dañar la comida, cambiarla genéticamente para hacernos daño. Son poderosos de la tierra. Léelo, está en Apocalipsis capítulo 18, lo puedes ver allí. Y el Señor nos decía que Él prenderá a esos sabios, a esos poderosos que tienen sabiduría terrenal en su astucia. Él los prenderá en su astucia y ellos serán los sorprendidos. ¿Y sabes cómo van a ser sorprendidos? Porque tú y yo vamos a expresar esa gloria y desde la mente de Cristo, que ya nos fue dada, donde habita toda la sabiduría, sabemos tratar el cuerpo, sabemos tratar a la gente, sabemos lo que Él quiera que sepamos en el momento en el que lo necesitemos. Y entonces esa sabiduría los va a sorprender, porque no van a hacer lo que han pensado. Estamos llegando al cumplimiento de la plenitud de los tiempos. Amén. Y vamos a ver la gloria del Padre como nunca antes. Así es, así es. Por ahí nos saluda la pastora Sandy. Saludos, pastora Sandy. Muchas bendiciones, un fuerte abrazo.
Estamos pendientes con lo del live que hemos hablado, yo. Por allí tenemos que sentarnos a planificar eso porque sé que va a ser de mucho provecho para el cuerpo de Cristo en las naciones, pero principalmente para el cuerpo de Cristo en Venezuela. Una recomendación que yo quiero darle a título personal, no pastoralmente, a nivel de amigos. Nunca haga teología con las noticias del día. Nunca, repita conmigo, nunca haga teología con las noticias del día. Porque hoy entonces usted va a tener que hacer teología de una cosa y mañana va a tener que hacer teología de otra cosa y va a tener que cambiar sus métodos de interpretación bíblica a cada rato. A cada rato, ¿por qué? Porque no se puede hacer teología con las noticias del día. Todo lo que el Padre es y todo lo que el Padre quiere hacer está plasmado en las Escrituras y en la persona del Hijo vino a dárnoslas a conocer por medio del Espíritu Santo. Así que en vez de nosotros estar haciendo tanto TikTok, hablando tontería y que ya se cumplió esto y que yo dije lo otro, más bien fortalezcámonos en la gracia y seamos instrumentos para que otras personas puedan conocer el amor de Dios que nos constriñe, que nos aprieta, que nos trae hacia Él. Nosotros somos embajadores. Segunda de Corintios capítulo 5, hemos sido enviados a reconciliar al mundo con Dios. Así que tú y yo tenemos una palabra de reconciliación en la boca, tenemos que ser la expresión del Hijo donde quiera que nosotros estemos y el Padre está esperando de nosotros es precisamente eso. Amén, amén. Bueno, le damos gracias al Señor, vamos a orar entonces. Cualquier cosa nos van dejando allí al privado. ¿Sí? Si quedó alguna duda o si quisieran saber algo más acerca de este tema, que sea el Señor guiando y orando en cada uno de nosotros. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque has venido como la respuesta a la necesidad de justicia que teníamos y nos has introducido, Señor, en la dimensión de gracia y de favor, Señor. Te pido, Padre, que todos los que están escuchando sean alumbrados en los ojos de su entendimiento para que puedan disfrutarte, para que puedan, Señor, verte a cara descubierta como en un espejo y poder reflejar tu gloria en medio de los lugares donde ellos están. Espíritu de vida, sopla sobre cada uno de nosotros, Señor, esa resurrección que tú has traído, mi Rey, porque ya fuimos juntamente crucificados, pero necesitamos caminar como el Cristo resucitado en medio de la tierra, Señor, para que tu gloria pueda ser vista, Señor. Quebranta los paradigmas, rompe todo argumento que se levanta en contra de tu conocimiento, Señor, para que podamos disfrutar de la plenitud que tú has ganado para cada uno de nosotros, Señor. Obra, Padre bueno, trae espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, para que podamos entender la excelencia del llamamiento que nos has hecho, Señor amado, para que podamos entender el traslado que hiciste de las tinieblas a tu luz admirable, para que tu gloria, Señor amado, sea vista aquí y ahora. Te pedimos, Espíritu Santo precioso, que sigas revelando cada día más tu gloria, tu verdad, tu amor a nuestro corazón y que podamos no solo disfrutar de ese amor, sino dar de ese amor que ya tú has derramado en nuestros corazones. Bendecimos, Señor, a los familiares de todos los que estamos aquí presentes. Proclamamos y enviamos en esta hora ángeles, Señor, donde quiera que haya un hijo tuyo, donde quiera que haya, Señor amado, una persona que está incluida en ti, proclamamos que son preservados para salvación, que tus ángeles los rodean, Señor amado, como con un escudo, para que no puedan ser tocados. Y enviamos ángeles, Señor, que también abran el espíritu de nuestro entendimiento, de nuestra mente, que puedan alumbrarnos, Señor, para verte a cara descubierta. Gracias por esta noche, que podamos, Espíritu de Dios, ir a descansar entendiendo tu hermosa obra, Señor, tu hermoso el placer que tienes en cada uno de nosotros a través de tu Hijo. Gracias, mi Rey, te bendecimos en esta noche, en el poderoso nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Bendiciones para todos. Nos encontramos próximamente.
Un abrazo.